tener dos trabajos de ingreso del doctor Francisco Astiazarán García y del doctor Tonatiu Barrientos Gutiérrez. El primero lo comentará el académico Adolfo Martínez Palomo. Inmediatamente después de la presentación de estos trabajos con sus comentarios, entraremos directamente al simposio que se intitula el día de hoy Dermatología Interdisciplinaria, Retos Actuales, que el doctor Roberto Arenas Guzmán nos hará favor de coordinar y presentar a cada uno de los ponentes, que son todos ellos académicos también de nuestra institución. Sin más, le damos la palabra al doctor Humberto Francisco Astiazarán para que nos presente su trabajo de ingreso. Buenas tardes. Es para mí un verdadero privilegio presentar ante esta honorable Academia Nacional de Medicina mi trabajo de ingreso titulado Vesículas extracelulares y su contenido de microRNA 145 en adultos con obesidad. Las vesículas extracelulares se conocen desde la primera mitad del siglo pasado, pero se consideraban que era simplemente un mecanismo de cómo las células se deshacían de sus desechos. Sin embargo, en la actualidad, sabemos que conforman un sistema rápido de mensajes cortos y específicos. Todas las células son capaces de secretarlas, tienen una composición similar a la célula de origen y la encontramos en todos los fluidos corporales: saliva, lágrimas, plasma, inclusive en leche materna. Las microvesículas se dividen en microvesículas de 50 a 1000 nanómetros, exosomas de 50 a 150 nanómetros. Las primeras microvesículas se forman en la membrana plasmática de las células mediante microdominios que forman las proteínas en la superficie con lípidos específicos, los cuales, mediante mecanismos específicos también, reclutan material del citoplasma de las células para ser empaquetado y enviado a células diana. En el caso de los exosomas, el mecanismo es similar, pero se forman en los endosomas multivesiculares. En la actualidad también contamos ya con marcadores específicos tanto para microvesículas como para exosomas en lo particular. Ahora bien, las microvesículas reflejan el estado de las células ante estímulos del microambiente celular. Por lo tanto, particularmente los microRNAs se han asociado a lesiones o procesos de enfermedad, como por ejemplo cáncer de mama. Sin embargo, nosotros pensamos en mi laboratorio que podemos identificarlos mediante o asociados a desequilibrios nutricionales específicos. Particularmente, los microRNAs, que son RNA no codificante, pero que tienen procesos de regulación, pensamos que su expresión alterada puede asociarse no solo a enfermedad, sino también como biomarcadores tempranos del estado de nutrición. Particularmente, el microRNA 145 se ha encontrado asociado in vitro y en modelos animales a enfermedades cardiovasculares y a diabetes. Por lo tanto, estos que se asocian a su vez a una ganancia excesiva de grasa, es decir, aumento de tejido adiposo, creemos nosotros que si exploramos cómo estos se ven reflejados en las microvesículas, podríamos nosotros poder identificar a las mismas como biomarcadores tempranos de procesos subyacentes de estas dislipidemias, por ejemplo. Particularmente, nos planteamos el objetivo de caracterizar las poblaciones de vesículas extracelulares y su contenido de microRNA 145 en adultos con obesidad comparados contra un grupo de peso normal. Se formaron dos grupos. El grupo A, formado por adultos con obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado y un porcentaje de grasa corporal elevado, mayor de 21% para hombres y mayor de 33% para mujeres. El grupo B, el grupo, digamos, control, era adultos con peso adecuado, con un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9 y con grasa corporal óptima, menos de 21% para hombres y menos de 33% para mujeres. El trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación y se trata de un estudio exploratorio transversal a muestreo por conveniencia. A los voluntarios se les determinó el peso corporal, la talla de pie, bioimpedancia eléctrica, lípidos séricos y el análisis de vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares se aislaron a partir de plasma
mediante gradiente de densidad utilizando ExoQuick. Y para caracterización morfométrica se hizo evaluando la población de microvesículas en plasma a través de dispersión dinámica de luz o DLS. Y adicional a esto se hizo microscopía electrónica de transmisión, con lo que se identificaron las formas de las partículas determinadas por DLS. También se identificó la expresión del microRNA 145 mediante PCR tiempo real, y la caracterización fenotípica se hizo mediante la proteína de superficie ALIX. Estos son los grupos que se formaron. Tenemos dos grupos de la misma edad sin diferencia significativa, de la misma talla sin diferencia significativa, pero como lo determina la Organización Mundial de la Salud, un grupo tiene grasa en exceso con respecto al otro grupo. Ahora bien, cuando se miden los niveles de lípidos séricos en los voluntarios, se ve que los voluntarios con obesidad presentan consistentemente niveles superiores a los grupos control, y en el caso de la HDL colesterol, esta disminuye en el grupo de obesidad con respecto al grupo control, como suele suceder en las dislipidemias, aunque aquí, si vemos, no hubo diferencias significativas y todos entran dentro del rango normal. La pregunta era, ¿las microvesículas y la expresión del microRNA puede encontrar alteraciones subyacentes que no sean detectadas por los marcadores tradicionales? Y lo que observamos en nuestros resultados es que en los grupos de normopeso, comparados con los grupos de obesidad, las poblaciones de microvesículas eran mayores en los grupos con obesidad que en los grupos normopeso. Para corroborar esto, se hicieron microscopías electrónicas, como mencionábamos en materiales y métodos, y fue consistente con formas membranosas en el plasma. También se determinó ALIX y se encontró en las muestras. Ahora bien, esta característica morfométrica nos indica que consistentemente las microvesículas fueron mayores en los voluntarios con obesidad que en los voluntarios control. No fue estadísticamente significativo, pero sin embargo, por ser un estudio exploratorio, esto nos permite ahora sí identificar el número de voluntarios que necesitamos para tener potencia o poder estadístico. Esto fue consistente con exosomas. Ahora bien, la idea era, ¿podemos encontrar alguna asociación entre estas características de las microvesículas y su expresión con los marcadores determinados de peso, índice de masa corporal, porcentaje de grasa, etcétera? Se hace una matriz de correlación y se ve efectivamente que el tamaño de las microvesículas correlaciona con el peso, con el índice de masa corporal, con la masa grasa y con los triglicéridos particularmente, y altamente significativo. Ahora bien, el tamaño de las vesículas extracelulares asociadas al peso corporal ya se había propuesto en modelos animales e inclusive en tejido humano in vitro, generando una hipótesis que las vesículas extracelulares se incrementan debido al proceso inflamatorio ocasionado por la obesidad, ya que las citocinas proinflamatorias pueden regular la expresión de FAT a través de CD36. Sin embargo, más recientemente, en el 2017, Grueso propuso que las vesículas extracelulares podrían participar en el transporte de lípidos. Como vimos nosotros, en nuestros voluntarios se asoció el tamaño con los lípidos plasmáticos. El nivel de expresión de los también mostró un índice de cambio medido como el delta-delta-CT en PCR tiempo real, mostrando una sobreexpresión en los voluntarios que tenían obesidad. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, el exceso de calorías tiene dos caminos: almacenamiento a tejido adiposo, el cual mediante lipólisis catabólica por ayuno, ejercicio o estrés metabólico puede ser procesado, o bien, en el caso del microRNA 145, en modelos in vitro y en cultivos celulares se ha visto que la sobreexpresión de Mirna puede bloquear FOXO1. Y al bloquearse FOXO1, que es un estimulante de la lipólisis, entonces se favorecería el almacenamiento excesivo, generando por lo tanto obesidad con riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. ¿Cómo podemos resumir los hallazgos de este trabajo? Bueno, se encontró una asociación positiva entre el tamaño de vesículas extracelulares y el peso corporal, el índice de masa corporal, así como el nivel de triglicéridos. Fue posible también identificar una expresión diferencial de microRNA 145
entre los grupos asociada a mayores niveles de riesgo para voluntarios con obesidad en comparación del grupo normopeso. En conclusión, la masa grasa, así como las alteraciones metabólicas presentes en la obesidad, alteran las características de las microvesículas o de las vesículas extracelulares particularmente. Las vesículas extracelulares y o su contenido, en este caso microRNA, prometen por lo tanto ser biomarcadores útiles para tratar de comprender el proceso fisiológico de un estado nutricional comprometido. Sin embargo, por supuesto, se requieren más estudios para profundizar en estos mecanismos que estamos llevando a cabo en nuestro laboratorio. Quiero agradecer a la maestra Herminia Mendívil Alvarado, tesista de maestría involucrada en el proyecto, al doctor Manuel Hernández Hernández del Departamento de Biología Celular y a la doctora Viviana Chávez Munguía de Infectómica de Cinvestav, a la doctora Verónica López Teros y a la maestra Lucila Roscón de la Universidad de Sonora, a la doctora Elizabeth Carvajal, el doctor Iván Anduro de CIAD y a mi asistente Berta Isabel Pacheco Moreno. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo muy cordial a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina y un agradecimiento por haber podido hacer un comentario a este trabajo muy interesante del doctor Humberto Astiazarán y de sus colegas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de la Universidad de Sonora y también del Cinvestav. Y considero que hay varias razones, cuando menos 3 razones por las cuales este trabajo tiene un interés particular. El primero de estos ventajas es que nos permite conocer por vez primera en la academia a Humberto Astiazarán, un investigador joven de gran valía que investiga sobre todo temas relacionados con salud y metabolismo. Esto es la primera razón. La segunda es el tema que nos ha presentado Humberto, que es de mucho interés, y es el papel, las variaciones en las vesículas extracelulares en obesidad, que comentaré en un momento. Y finalmente, el traer el tema que para muchos académicos o para algunos será un poco extraño, el de las vesículas extracelulares, que es un tema fascinante que ha producido hasta la fecha cerca de 25,000 artículos sobre el tema en los últimos 10 años. El trabajo de Humberto, en primer lugar, comparando sujetos normales y sujetos obesos, logra obtener las vesículas extracelulares del plasma de estas personas y las compara su diámetro mediante técnicas muy sofisticadas que están perfectamente adecuadas al objetivo del trabajo. Y él encuentra algo muy interesante que no se ha encontrado. Ya hay varias publicaciones sobre obesidad y vesículas extracelulares, pero esto es la primera que yo conozco que tiene resultados. Los demás son puramente teóricos. Y el resultado es que las vesículas extracelulares son más grandes en los sujetos obesos. Y además encuentra sobreexpresión del microácido ribonucleico 145 que está relacionado con alteraciones del metabolismo. Y con ello proponen que las vesículas extracelulares pueden ser en el futuro un indicador interesante para analizar la obesidad. Permítanme presentarles muy brevemente 3 esquemas, si podemos ver el primero de ellos. En este esquema ven ustedes las vesículas extracelulares que son de 2 tipos, los exosomas y las microvesículas. Los exosomas son aquellos que son menos de 150 nanómetros de diámetro y los microvesículas son los que tienen menos de 1 micra de diámetro. O sea, son partículas en el plasma de los sujetos sanos y de los enfermos mucho más pequeños que un eritrocito. En la próxima diapositiva ven ustedes cómo estas vesículas extracelulares se han relacionado hasta el presente con muchas enfermedades interesantes.
En cáncer, por ejemplo, se ha visto que en cáncer de ovario hay un aumento en el número de vesículas extracelulares y que este aumento está relacionado con la progresión de la enfermedad. Igualmente en enfermedades cardíacas, en enfermedad cardíaca, en enfermedades neurológicas como el Alzheimer y en enfermedades infecciosas. Y por supuesto uno pensaría, ¿hay algo en relación al COVID? Claro, hay ya varios trabajos en donde se analizan las vesículas extracelulares y el COVID, por ahora puramente hipotético, donde supuestamente los exosomas, estas pequeñas vesículas extracelulares, pueden servir para englobar a el ARN y proteínas del virus y así el virus escapar de la respuesta inmune. También se analiza la posibilidad de utilizar exosomas para enviar vacuna y enviar también productos terapéuticos si se encontraran, por lo cual creo que este trabajo es de una gran actualidad y un gran interés. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Tonatiuh Barrientos Gutiérrez y este es mi trabajo de ingreso a la academia que se titula Multimorbilidad cardiometabólica en la población adulta de México y es un trabajo basado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019. Bien, quisiera empezar hablando sobre complejidad y medicina. En general, creo que la medicina ha avanzado a través de los análisis de relaciones causa-efecto, pero particularmente a través del análisis digamos, muy aislado, ¿no? De las relaciones causa-efecto. Pero cada vez más enfrentamos problemas que requieren de integración más que de aislamiento de una sola relación causa-efecto. Por ejemplo, las propuestas que tenemos actualmente relacionadas con una salud, donde tratamos de integrar los procesos de salud en un ecosistema, no exclusivamente los de salud humana, o por ejemplo el análisis de salud en las ciudades, que justamente busca integrar el proceso de salud de enfermedad con los procesos de urbanización. Justamente dentro de este encuentro, digamos, de un análisis muy especializado de relaciones causa-efecto y al mismo tiempo de un análisis que requiere la integración de complejidad, se encuentra la multimorbilidad, porque la multimorbilidad va mucho más allá de solo contar el número de enfermedades, sino que está tratando de entender cómo es que se integran las enfermedades, digamos, dentro de un continuo para poder visibilizar qué interrelaciones existen entre ellas. Y la idea justamente de acercarse a la multimorbilidad de esta forma es ayudar a fortalecer el diagnóstico, el tratamiento de estas enfermedades, pero también la planeación en salud. Es muy importante estudiar la multimorbilidad cardiometabólica en México. O sea, como ustedes saben, México tiene una de las mayores cargas de enfermedad asociadas justo a trastornos cardiometabólicos. Y además existe ya un reconocimiento previo sobre la necesidad de integrar estas enfermedades en lo que llamamos, por ejemplo, síndrome metabólico. Sin embargo, la multimorbilidad ha sido escasamente estudiada en nuestro país, es decir, hay pocos análisis que la analicen. Entonces, el objetivo que me propuse fue justamente estimar y caracterizar la prevalencia de multimorbilidad cardiometabólica en México, sus factores asociados y su asociación con sintomatología depresiva, que es un trastorno, digamos, un poco externo a los procesos cardiometabólicos. Bien, utilicé la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en mayores de 35 años y definimos multimorbilidad como 2 o más padecimientos de esta lista de enfermedades cardiometabólicas que van desde obesidad hasta evento vascular cerebral. Todo esto reportado a partir de los datos de la encuesta. Y para medir sintomatología depresiva utilizamos el CSD-7, que es justamente un instrumento para medirlo a nivel poblacional. Utilizamos modelos de regresión logística para poder estimar la asociación entre diversos factores y la presencia de multimorbilidad definida como sí o no.
Aquí pueden ver ustedes la prevalencia que encontramos en los diferentes grupos de edad. Verán a su lado izquierdo el grupo de personas de menor edad, de 35 a 49 años, donde el 40% no reportó ninguna enfermedad, pero donde ya tenemos 37% que reporta una enfermedad, y a partir de ahí vamos teniendo grupos cada vez más pequeños, 12.3% con 2 enfermedades, 7.8% con 3 enfermedades y 2.4% con 4 enfermedades y más. Y verán que conforme aumenta la edad, justamente lo que vemos es una disminución en el número de personas que no reportan ninguna enfermedad. Ya para 50-64 es el 30%, y para los mayores de 65 años es el 25.8%. Mientras que va aumentando el número de personas que tienen 3 enfermedades y 4 y más enfermedades, 10% en el grupo de 50-64 y 8.8 para 4 enfermedades y más, mientras que en el grupo de mayores de 65 años esto es 11.8 y 10.3. Una cosa importante es entender cuáles son, digamos, las enfermedades que están ocurriendo con mayor frecuencia, y esto es justamente lo que quiero mostrarles en esta gráfica. Verán que en el caso de los hombres, cuando ya existe multimorbilidad, es decir, cuando tenemos 2 o más enfermedades, lo que vemos es una fuerte presencia de la relación, por ejemplo, entre obesidad e hipertensión arterial, entre obesidad y diabetes, obesidad y colesterol, y posteriormente hipertensión arterial y diabetes, siendo menos, digamos, frecuentes el que ocurran diabetes y colesterol al mismo tiempo, o colesterol con hipertensión arterial. En el caso de las mujeres es muy parecido, y lo que vemos es, de nuevo, frecuentemente obesidad con hipertensión arterial, obesidad con diabetes, obesidad con colesterol, diabetes con hipertensión arterial, y en menor frecuencia diabetes con colesterol y colesterol con hipertensión arterial. Vean que cuando hacemos este análisis, entonces se puede ver con facilidad cuáles de estas enfermedades de manera aislada están contribuyendo más a la multimorbilidad. En el caso de los hombres, la más frecuente es obesidad, pareada con las otras posibles enfermedades, después hipertensión, diabetes y colesterol. Mientras que en el caso de las mujeres es obesidad, hipertensión, diabetes y colesterol. Entonces, esto ya permite ir entendiendo exactamente qué enfermedad de manera aislada es la que está contribuyendo de forma más potente, y nos puede ayudar a entender dónde trabajar, digamos, desde un punto de vista preventivo. Al hacer los análisis de regresión logística, lo que encontramos es que en general la multimorbilidad cardiometabólica es más frecuente en las mujeres, y sobre todo conforme va aumentando la edad. Y también encontramos que las personas que en aquel momento tenían seguro popular, o que tenían alguna forma de seguridad social y privada, también tenían mayor posibilidad de tener enfermedad cardiometabólica. Pensamos que esto probablemente tenga que ver con diagnóstico, con la posibilidad de ser diagnosticado, sobre todo porque estamos comparando con personas que no tienen afiliación. Y finalmente, no encontramos un patrón muy claro para escolaridad, excepto para el grupo de las personas más jóvenes, donde sí vemos que en general la prevalencia de multimorbilidad cardiometabólica es menos frecuente conforme aumenta la escolaridad. Pero posteriormente esa relación se va perdiendo. Después hicimos un análisis para poder ver cómo se estaba asociando la multimorbilidad cardiometabólica con la presencia de sintomatología depresiva, y encontramos que en todas las edades hay una asociación bastante fuerte. Es decir, la sintomatología depresiva es más frecuente en las personas que tienen multimorbilidad, 87% en 35 a 49 años, 2.4 veces en 50 a 64, y 78% más frecuente en el grupo de 65 años y más. Esto, desde luego, es solamente una muestra de todas las posibilidades de análisis que se podrían hacer vinculando estas enfermedades con enfermedades que quizás están un poco más lejos, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de esta figura que les muestro a la derecha, donde justamente se han dedicado a analizar la relación de síndrome metabólico con otras enfermedades. Para concluir, me parece que es útil y es importante que empecemos a avanzar el análisis, el estudio de la medicina hacia una visión de sistemas complejos y en salud, de manera que vayamos integrando el pensamiento no lineal, las interrelaciones, la retroalimentación
de causas, efectos, agentes, estructuras y niveles dentro de una visión general. Me parece muy interesante que desde 2013 la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos ha estado haciendo llamados justamente a considerar esta visión como una visión importante para el avance de la investigación y de la práctica médica. Y bueno, de manera, desde luego, muy importante, hay que monitorear y entender los patrones de multimorbilidad. Creo que a partir de aquí vamos a poder entender mejor qué está pasando y proponer esquemas preventivos y de tratamiento que sean más útiles. Por ejemplo, desarrollar guías de práctica clínica que consideren la posibilidad de multimorbilidad y que no intentemos tratar una sola enfermedad de manera aislada. Además, creo que esta aproximación va a tener muchas ventajas para la estimación de costos y carga, pero también para la planeación en salud, en términos de poder predecir hacia dónde va una población una vez que empieza a entrar en estos procesos cada vez más complicados. Y finalmente, desde luego, mejorar la esperanza y la calidad de vida de las personas que están afectadas por múltiples padecimientos. Bueno, pues quiero agradecerles mucho y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y saludo cordialmente a la mesa directiva, a los que nos acompañan en esta sesión. Quisiera iniciar felicitando al doctor Tonatiuh Barrientos y pues mencionar que tiene una trayectoria impecable, es un investigador joven, tiene mucho futuro y que pues con su venida sin duda será una gran aportación para la Academia Nacional de Medicina. Este es el primer trabajo que veo de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que aborda este concepto de multimorbilidad, que es un concepto mucho más elaborado de lo que es comorbilidad. Y me entusiasma porque, aunque a lo mejor no se puede replicar el análisis de depresión, porque no se ha recuperado esto en todas las encuestas, es factible ver cómo en las diferentes encuestas que se han realizado en los últimos 10, 20 años ha cambiado esta proporción de multimorbilidad. Se entiende, como dijo Tonatiuh, como la coexistencia de múltiples condiciones de salud en un solo individuo. Es, sin lugar a dudas, un desafío creciente para la salud pública actual, a medida que las poblaciones vamos envejeciendo. Lo hemos visto actualmente con COVID-19. Hay un trabajo interesante de Aguilar Salinas, que aunque no incorpora el concepto de multimorbilidad, sí evalúa los efectos de tener uno o dos condiciones y se ve que explican también mucho la mortalidad que se ve en nuestro país. Es difícil también hacer comparaciones. El único estudio que encontré que pudiera tener una cifra similar con las reportadas por Tonatiuh es en la NHANES, la encuesta de los Estados Unidos de salud, y también reporta que en las personas de 60 y más años, el 20% de las personas únicamente tienen una sola comorbilidad. La proporción es muy similar a la que reportó el trabajo. El impacto de la multimorbilidad, como bien lo dice el doctor Barrientos, tiene que ver en las personas, porque afecta la calidad de vida. Tiene mucho que ver también con el apoyo social y la familia, porque cuando hay multimorbilidad, generalmente se requiere de mayor atención y mayor apoyo familiar. Lo que refleja también muy bien el trabajo del doctor Barrientos es cómo nuestro sistema de salud no está preparado para atender esta multimorbilidad. Nuestras guías clínicas están fragmentadas. Los médicos de salud en el primer nivel de atención tienen que hacer pues, uso de estas guías e incorporar diferentes fuentes de evidencia, y no existe ese concepto de multimorbilidad
en lo que es la atención. Esto en sí es un reto muy importante. Entonces, el hecho de que empecemos a abordar nuestras estadísticas, nuestras encuestas para dimensionar este problema, pues me parece que es una contribución muy, muy importante. Entiendo, por ejemplo, que enfermedad renal, que es la otra que podría haber estado ahí, no está porque no hay esa medición en todos los participantes de la encuesta, lo cual lo hace muy, muy difícil. Entonces, cierro mi comentario felicitando al doctor Barrientos por este abordaje original. Espero que lo pueda replicar en las encuestas previas y que podamos ver cómo ha ido cambiando esta prevalencia de multimorbilidad a lo largo del tiempo. Agradezco la distinción para poder haber comentado este trabajo y quedo atento a lo que sigue. Muchas gracias. La Academia Nacional de Medicina y en especial al doctor Jalabe, que nos haya concedido un espacio en esta sesión de la Academia para presentar nuestro simposio Dermatología Interdisciplinaria, Retos Actuales. Tenemos un programa atractivo de otorrinolaringología y mucormicosis, ¿cuál es la relación? Por el doctor Héctor Manuel Prado Calleros, inmunodermatosis por la doctora Esperanza Ábalos Díaz, ella hablará de cómo han evolucionado, insuficiencia cutánea 2021 por el doctor Eduardo David Poletti Vázquez y al final un servidor hablará de micosis emergentes. Les presento a nuestros ponentes. El doctor Héctor Manuel Prado es director de enseñanza e investigación del Hospital General Dr. Manuel G. González, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina, investigador en Ciencias Médicas B de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y es jefe de división de otorrinolaringología del Hospital General Dr. Manuel G. González. La doctora Esperanza Ábalos Díaz es profesora e investigadora en inmunología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dermatóloga egresada del Centro Dermatológico Pascua, es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Y el doctor Eduardo Poletti Vázquez es director de Dermanorte del Bajío, médico internista y dermatólogo, y es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Academia Mexicana de Pediatría. Por mi parte, yo soy jefe de la sección de micología del Hospital General Dr. Manuel G. González, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, investigador de los Institutos Nacionales de Salud y es presidente de la Sociedad y Academia Mexicana de Dermatología. Pues con este programa empezaremos con el doctor Héctor Manuel Prado con otorrinolaringología y mucormicosis. ¿Cuál es la relación? Buenas tardes. Agradezco la invitación de la Academia Nacional de Medicina y del doctor Roberto Arenas a participar en este simposio Dermatología Interdisciplinaria, Retos Actuales con el tema otorrinolaringología y mucormicosis. ¿Cuál es la relación? La mucormicosis es la tercera causa más común de micosis invasivas después de la aspergilosis y la candidiasis. Se considera una enfermedad oportunista con morbilidad significativa y mortalidad inaceptablemente elevada entre 50 y 90%. Su incidencia se ha incrementado debido a aumento de factores que inducen inmunosupresión. Si bien afecta usualmente a pacientes con diabetes o inmunocompromiso debido a neutropenia o neoplasias dermatológicas, hasta en 10% de los casos se ha reportado que se presenta en pacientes inmunocompetentes. Para tratar de responder a esta pregunta de cuál es la relación entre otorrinolaringología y mucormicosis, considero es importante revisar algunos aspectos de su fisiopatología. El primero de ellos, la ubicuidad de los hongos. Entre 4 a 11% de la masa de partículas finas en el aire urbano y rural está constituida por esporas. De ellas, el 2% corresponden a cigomicetos. El ingreso de estas esporas a la vía respiratoria es por inhalación.
Las esporas de mucorales de alrededor de 11 micras son atrapadas en la mucosa nasosinusal, mientras que las esporas de Aspergillus, más pequeñas, entre 2 a 3 micras, pueden alcanzar y depositarse en los alvéolos. Raramente estas esporas se implantan por trauma o cuerpos extraños. Otro aspecto de la fisiopatología es la interacción que ocurre entre el huésped, el patógeno y el medio ambiente. Del huésped es relevante considerar el estado inmunológico, así como la integridad de piel y mucosas. Del patógeno, los factores de virulencia y su capacidad de evadir al sistema inmune. Del microambiente, particularmente en esta patología, la isquemia tisular, la acidosis, así como la disponibilidad de nutrientes. De tal manera que en un huésped inmunocompetente con una barrera mucosa intacta, usualmente no ocurre infección. La capa mucosa es capaz de atrapar y aclarar las esporas, tiene además propiedades antimicrobianas y es pobre en nutrientes. El tipo de respuesta inmune que el huésped desarrolla es relacionada al patógeno. En algunos casos ocurre una infección que está mediada por macrófagos, neutrófilos, diversas interleucinas, y en otros casos es una reacción de hipersensibilidad mediada por eosinófilos e interleucinas específicas. Un factor determinante en esta relación es si ocurre invasión o no de la mucosa, de tal manera que se presentan diversas formas clínicas, aquellas sin invasión a la mucosa, como la forma saprófita, la sinusitis alérgica micótica, caracterizada por poliposis y una secreción denominada mucina alérgica, y la aspergilosis no invasiva, en la que usualmente la afectación es unisinusal con osteitis y calcificaciones. Las formas más graves con invasión a la mucosa corresponden a la forma invasiva aguda fulminante, donde existe gran necrosis de tejidos blandos, pero también la necrosis afecta a tejidos óseos. Y la forma invasiva crónica, que se caracteriza por trombosis del seno cavernoso, además de la afección sinusal etmoidal o esfenoidal. En este cuadro podemos observar esta relación entre las formas clínicas, el tipo de inmunidad, los microorganismos que participan y los sitios afectados. Enfocándonos a mucormicosis, su forma rinocerebral es la forma clínica más común. Esta rinosinusitis invasiva es causada por algunas especies del orden mucorales, particularmente Rhizopus, en la gran mayoría de los casos, 70%, y ya trataremos de explicar por qué este predominio. Otros de las especies de este orden son Mucor y Listemia. Además, sin que se haya encontrado una correlación consistente, otras especies se han reportado en casos de pacientes inmunocompetentes. En esta microfotografía podemos ver una hifa típica de Mucor, que son hifas gruesas, no septadas y con angulación a 90 grados. Los factores que alteran las defensas del huésped promueven el crecimiento de este hongo, particularmente la hiperglicemia con cetoacidosis causando un déficit cualitativo de la inmunidad y la neutropenia que causa un déficit cuantitativo importante. La inmunidad innata del huésped cuando enfrenta a este microorganismo es a través de fagocitos que expresan receptores de patrones de reconocimiento tipo TOL que identifican y se unen a patrones moleculares asociados a patógenos en la superficie del hongo. Los macrófagos tisulares fagocitan las esporas inhaladas, destruyéndolas e induciendo una respuesta proinflamatoria en la que neutrófilos y plaquetas secretan citocinas fungicidas y proinflamatorias. Las esporas de las cepas virulentas que escapan a la acción de los macrófagos y germinan a hifas, en estos casos se induce quimiotaxis de neutrófilos que fagocitan y dañan estas hifas a través de procesos citotóxicos
tanto oxidativos como enzimáticos. Además, participan las células asesinas naturales en el daño directo o indirecto a estas hifas de las especies mucorales. Entre los factores de virulencia del patógeno, podemos mencionar que cuando ocurre daño epitelial, las esporas tienen la capacidad de adherencia específica a proteínas de la matriz extracelular, elaboran enzimas líticas, proteasas y micotoxinas que facilitan la invasión tisular e inhiben la respuesta inmune. Rhizopus, además, puede inducir la activación del receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas que favorece la angiogénesis y su diseminación hematógena. Se ha encontrado que su inhibición reduce el daño celular. Es muy importante resaltar que el principal factor de angioinvasión y daño tisular es a través de proteínas homólogas de cubierta, denominadas COTH, localizadas en la superficie de hifas de mucorales. Estas promueven la adhesión a los receptores de células endoteliales específicos. En esta imagen podemos ver un vaso sanguíneo completamente trombosado, vemos algunos eritrocitos y vemos algunas hifas en el interior de este vaso sanguíneo. Se ha descrito que la virulencia depende en muy importante medida del número de copias expresadas de esta proteína COTH. Rhizopus expresa entre 6 a 7 copias en promedio, mientras que las otras especies de mucorales expresan 3 a 7 copias. Y otras especies que menos frecuentemente se asocian con esta enfermedad expresan solamente 1 a 2 copias. Esta expresión es favorecida en condiciones de acidosis y de hiperglicemia. Una vez que ocurre angioinvasión, se provoca necrosis tisular. Aquí podemos observar una zona delimitada de isquemia que en muy poco tiempo progresa a una necrosis tisular franca que no solo, insistimos, afecta a la mucosa, sino también el cartílago y el hueso. Esta es el factor más importante de su extensión hacia otros tejidos. Sin embargo, también está descrita invasión perineural, que la base de cráneo es muy importante dado los orificios y fisuras a través de las cuales atraviesan estructuras neurovasculares en esta base de cráneo. La supervivencia y proliferación de estas hifas requiere obtener nutrientes del huésped y manipular el microambiente, donde el hierro es esencial. El huésped mantiene el hierro firmemente unido a proteínas séricas para restringir su acceso a patógenos en un proceso denominado inmunidad nutritiva. La hiperglicemia causa glicolización de las proteínas, resultando en niveles incrementados de hierro libre. La acidosis altera también la habilidad de la transferina para quelar el hierro. Los mucorales, por su parte, poseen genes que regulan un sistema enzimático para obtener el hierro. Además, secretan sideróforos, particularmente rizoferina, con alta afinidad al hierro, que es fijado a su pared celular por proteínas receptoras que ya han sido descritas. Otro factor muy importante de virulencia es la capacidad de dimorfismo de estos organismos, que dependiendo de las condiciones anaeróbicas o aeróbicas y de la disponibilidad de nutrientes, son capaces de transformarse de levaduras a hifas a través de la vía de la calcineurina y viceversa, regulada por la proteincinasa A. El diagnóstico y tratamiento requiere de un manejo multidisciplinario. El diagnóstico se establece a través de una sospecha clínica con identificación del hongo mediante microscopía directa, donde habitualmente hay una participación del servicio de dermatología y micología en el hospital, y la gran mayoría de los casos que diagnosticamos son a través de este medio. También identificando estas estructuras en histopatología con tinciones especiales, por cultivo, así como por pruebas moleculares. El tratamiento se basa
en 3 aspectos: en la corrección de la condición médica subyacente, en una debridación quirúrgica amplia, que puede ser mutilante, y en antimicóticos, particularmente la anfotericina B, y se ha descrito resistencia a los mismos. El descubrimiento de genes, vías y mecanismos relacionados a los factores de virulencia constituyen blancos posibles para nuevos tratamientos efectivos. Particularmente es muy prometedor el desarrollo de anticuerpos monoclonales anti-COTH3. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Halave. Buenas tardes, doctor Arenas, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los académicos y a todos los asistentes a esta sesión. Me han pedido hablar de las inmunodermatosis, cómo han evolucionado. Y este es un gran reto porque es un tema bastante amplio, ya que son muchísimas las enfermedades. La última clasificación involucra tanto a las enfermedades autoinflamatorias como a las enfermedades autoinmunes, y es un gran espectro de ellas. Tenemos a las enfermedades autoinflamatorias monogénicas raras, en donde están incluidas enfermedades como la fiebre familiar del Mediterráneo, donde cursan con fiebres periódicas y presencia de lesiones inflamatorias muy rápidas. Tenemos la enfermedad autoinflamatoria poligénica, como las vasculitis no asociadas a anticuerpos, dermatitis acneiforme y enfermedad asociada a eritema nodoso. Enfermedades de patrones mixtos, como la enfermedad de Reiter, la psoriasis y el síndrome de Behçet. Enfermedad autoinmune poligénica, que son aquellas órgano-específicas como la dermatitis herpetiforme o enfermedad celíaca de la piel, enfermedad de Addison autoinmune y todo el grupo de enfermedades ampollosas de la piel autoinmunes. Las enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso y las enfermedades del tejido conjuntivo, y las autoinmunes monogénicas raras como el síndrome de Alpes y el síndrome de IPEX, en donde hay una desregulación inmune y poliendocrinopatología. Voy a tratar a una enfermedad solamente que va a servir como ejemplo de todas las demás. Y voy a hablar de pénfigo porque es a lo que me he dedicado. El pénfigo fue descrito en 1777 por McBride. Posteriormente ha habido una serie de eventos, yo voy a poner solamente algunos. Desde 1881 el marcador de la enfermedad lo describió Auspitz, que es la acantolisis, quedó en el olvido y hasta 1943 fue retomado por Sibat. En 1953 se hace la descripción histológica de las lesiones, las ampollas intraepidérmicas, y en 1964 Werner y Jordan describen los anticuerpos contra la sustancia intercelular del epidermis. Un evento muy, muy importante es la transferencia pasiva de anticuerpos que realizan el doctor Luis Díaz y el doctor Grant Anhalt en ratones recién nacidos, y previa a esto, o por estas fechas, el doctor Benjamín Moncada, de aquí de México, describe el pénfigo neonatal en un caso. En los años 84, el doctor Joan Stanley y su grupo describen a la desmogleína 1 como un marcador de la enfermedad, una proteína intercelular, y el doctor Amagai en 1991 lo hace con la desmogleína 3, que son los marcadores de el pénfigo. De los anticuerpos, son la especificidad PINA. El doctor Amagai hace una clonación de este gen y lo compara con el gen de las caderinas, encontrando similitud con ellos. En el año 2012, el doctor Grando describe la apoptosis como un participante fundamental en el pénfigo vulgar
Y en estas fechas, en este año, pues las investigaciones ven hacia otros caminos, como es la farmacogenómica. Nosotros en el año 2000 nuestro grupo publicó un caso de pénfigo neonatal en un hijo de una mujer con pénfigo foliáceo, y de este niño se obtuvo el suero y se purificó la IgG, que fue inyectada a un ratón reproduciendo por primera vez la enfermedad de pénfigo foliáceo. Aquí tenemos al niño, su ampolla, sus anticuerpos, y en ellos, tanto en la madre como en el niño como en el ratón, los anticuerpos eran contra desmogleina. Actualmente se están utilizando otros sistemas de estudio, como es la genómica, para estudiar también los fenómenos fisiopatológicos en las enfermedades. Y esto se hace a través de microchips, en donde se pueden mapear una gran cantidad de genes para que nos van a mostrar cómo se encienden y se apagan estos genes, cómo hay en estos casos se pueden estudiar controles y sueros y los genes de los pacientes, y vemos cómo al graficarlos, cómo los pacientes pueden estar en estado inactivo o pueden estar activos. Aquí están los controles nuevamente y los pacientes. Estos genes se han estudiado y son una gran cantidad de genes que nos van a marcar a la enfermedad, su actividad, cómo se controla y cómo pueden proteger para la enfermedad. Estos van a tener que ver con la respuesta inmune, con la producción de citocinas, con inflamación, con apoptosis, con activación de leucocitos. Y en la respuesta inmune, los encargados de participar en este proceso son los linfocitos TH17. Aquí tenemos de una forma más esquemática cómo estas células son las que van a, estas células de ayuda van a estimular a las células B para las TH2 para que produzcan anticuerpos, en este caso anticuerpos que son autoanticuerpos que están dirigidos contra la piel de los pacientes, en este caso pueden ser desmogleínas o otras proteínas, y esto es lo que va a causar la enfermedad. Hay algunos otros procesos que ya les había comentado, interacción con citocinas, receptores intracelulares del tipo NOD, la respuesta inmune innata o la adquirida y la activación de leucocitos y de células B. Y aquí quiero hacer notar la presencia de FAS y todos los genes que están involucrados en apoptosis. En este artículo, que es muy reciente, sobre modificaciones transcripcionales, aquí vemos en este estudio cómo hay pacientes que están activos y pacientes que están inactivos, y cómo al estudiarlos estos pacientes bajo tratamiento, cómo están involucradas algunas citocinas. Quiero comentar que desde hace más de 15 años estudiamos algunas de estas citocinas, su participación en pénfigo, como sería la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. En el caso del FAS y de la apoptosis, también tenemos algunos estudios en donde estas son biopsias de pacientes de pénfigo. Aquí tenemos las ampollas y vemos estas células amarillas que son las que nos hablan de que aquí hay células en apoptosis y quiénes están involucrados en ellos. Pues aquí en una ampolla vemos este ligando de FAS que pertenece al CD8, y al hacer un traslape de estos dos anticuerpos
anticuerpos. Aquí vemos las células que van a estar marcadas con ellos. Bueno, sabiendo que el FAS está involucrado en la producción de las ampollas, tratamos de establecer en forma experimental un modelo de inhibición a través de un inhibidor de caspasas, y al utilizarlo previo a la inyección de la inmunoglobulina de pénfigo, de los anticuerpos, vemos que esto evita la producción de la enfermedad. Otros eventos importantes en relación al tratamiento es el uso de la cortisona desde 1948, que eso involucró a, fue descrito por Hensch y Kendall, posteriormente el uso de inmunosupresores que controlan la enfermedad, y desde 1983 Ruggiero usa la plasmaféresis, encontrando en esta gráfica un avance muy importante en la sintomatología de los pacientes. El doctor Bradstein en 2002 utiliza la inmunoglobulina, y en 1997 el doctor Nadler utiliza el rituximab para tratamiento de linfomas, y el doctor Razak Ahmed lo utiliza en pacientes con pénfigo, encontrando una disminución muy, muy importante en la sintomatología. Nosotros desde el año 2001 hicimos una propuesta de utilizar inmunoglobulinas, pero de antibiotipo, de un paciente con pénfigo foliáceo, en donde con el puro suero se reproducía la enfermedad, pero al producirla en conejos, estos desarrollaron anticuerpos contra los anticuerpos de pénfigo, siendo anticuerpos antibiotipo que reconocían cadenas ligeras y cadenas pesadas. Se muestrearon en sueros en pacientes de pénfigo, dando esta positividad, y al utilizarlos previos al uso de los anticuerpos de pénfigo, se bloqueaba la enfermedad. Entonces, la terapia basada en anticuerpos antibiotipo, lo que hacen estos anticuerpos es neutralizar a los de pénfigo. Si se utiliza IgG normal, entonces estos anticuerpos se van a fijar en los receptores FC de las células, y los que están libres van a tener una degradación lisosomal. Y en el caso del rituximab, estos anticuerpos anti-CD20 van a evitar que se produzcan los anticuerpos de pénfigo. Entonces, en conclusión, podemos decir que las enfermedades en inmunodermatología se clasifican en autoinflamatorias, como la psoriasis, y en autoinmunes, como el pénfigo, que son organoespecíficas, y en las sistémicas, como el lupus, que los mecanismos fisiopatológicos en estas enfermedades son complejos y requieren de investigación de alto nivel, y los resultados de las investigaciones han propiciado que haya terapias novedosas con biológicos o que interfiere la señalización celular. Lo que todos esperamos es que en un futuro sea posible generar terapias tolerogénicas más fisiológicas. Muchas gracias. ¿Cómo están, distinguidos amigos, miembros de la Academia Nacional de Medicina? Les habla Eduardo Poletti. Un gran saludo desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana. Los puntos como objetivo de este día para con ustedes son: 1, quiero puntualizar definiciones. 2, definir en su más clara acepción qué conocimiento se tiene ahorita de los riesgos, causas y condiciones para desarrollar lo que voy a denominar ICA, insuficiencia cutánea aguda. 3, cuáles son los predictores independientes para esta ICA. Y 4, si hay o no a la fecha actual biomarcadores diagnósticos con algunos ejemplos clínicos muy obvios. El sistema tegumentario, nuestra hermosa piel, ya de sí corresponde del 10 al 15% de nuestro peso. El volumen sanguíneo más o menos oscila como a medio litro por minuto, por lo que ahí circula el 10 al 20% de lo que el gasto cardíaco genera en cada latido. Las úlceras por presión e insuficiencia cutánea, amigos, son 2 fenómenos clínicos
aparentemente distintos pero relacionados. Para úlcera por presión, que abreviaremos UPP, la lesión localizada básicamente está en piel y tejido subyacente sobre las prominencias óseas debido a la presión de cizallamiento, y el cizallamiento es un corte traumático que penetre hasta la dermis, a veces dermis profunda y a veces los tejidos subyacentes. Piénsese mucho en que las escaras tienen a veces ya un origen por una sábana mal doblada o una pérdida de movilidad de la zona en cuestión. Y así vemos que la piel va sufriendo de isquemia que progresiva, paulatina y persistentemente comienza a penetrar, se va a dermis, dermis profunda, corroe, lastima, hace el cizallamiento hasta tejido celular subcutáneo y a veces a la saponeurosis, al músculo subyacente y a veces hasta el hueso. Este bosquejo es de la úlcera por presión. Ahí notamos que los cambios isquémicos por oclusión capilar pasan a tener un compromiso en la reperfusión y, por supuesto, es obvio que la participación linfática se ve comprometida. Y de esto pasamos a una deformación mecánica por presión prolongada de esas células tisulares, de tal suerte que veríamos en un sujeto afectado, primeramente un cambio que ya empieza a hablarnos de isquemia, eritema, a veces blanqueamiento, pero a veces el eritema se va pronunciando de forma amorfa, extendiéndose colateralmente, y a veces ya comienza a dar tonos azul grisáceos y lo que llamamos livedoideos pregangrenosos. Aquí tenemos en el marco obvio de lo que todos los días vemos en los pacientes plégicos o pacientes gerontes o personas graves que ahorita están en la UCI por COVID, por ejemplo, esta serie de manifestaciones de úlceras por presión que usualmente tienen una morfología muy característica, que es forma circular, forma elíptica, forma ovalada. Veamos en los talones ya un proceso agónico, isquémico, comienza el tono purpúrico y a veces livedoide, ya vemos un talón con una esfacelo. En la insuficiencia cutánea tenemos que la piel y el tejido subyacente va a mostrar necrosis tisular, pero la hipoperfusión es originada básicamente por disfunción grave o falla orgánica en uno, dos o tres o varios órganos, o falla orgánica múltiple. De ahí que vemos patrones que se van anunciando de cabeza a pies sin que necesariamente haya el factor cizallamiento o el factor presión. Ahí en la imagen ven ustedes una imagen de livedo racemosa. ¿Cuál es esta? Esta, o livedo reticulada, o este niño que está en una fase de una sepsis y ya está con los tonos agónicos de la piel. Esta es otra, livedo reticularis. De tal suerte que si tratamos de evidenciar un cuadro diferencial de lesión por presión contra insuficiencia cutánea, tendríamos que por color la depresión es eritema persistente y en la insuficiencia cutánea es más amarillenta, livedoide o negruzca. La forma de la depresión es redonda y la de insuficiencia cutánea es de mariposa, pera o herradura. Y en la fisiopatología, para la que sucede por presión, la presión no aliviada usualmente se ve sobre prominencias óseas y en la insuficiencia cutánea hay mala perfusión por enfermedad aguda. La mortalidad es más baja para la lesión por presión, pero la insuficiencia cutánea a veces es puerta de un fenómeno ya muy grave. Aquí tenemos úlceras que básicamente nos hablan de insuficiencia cutánea aguda, un patrón livedoideo, un patrón estelar, un patrón irregular, a veces en forma de herradura, y otras veces más nos va mostrando que hay quienes se han abocado a describir esto con mucho esmero. Cada vez se va teniendo más en la literatura al respecto. Las definiciones aún así se habían debido mucho a traumatismos, quemaduras, fenómenos autoinmunes o infecciones graves, pero la verdad es que es un proceso fisiopatológico secundario por falla de uno o más órganos distintos. Desde el 91 se dijo, son pacientes cercanos a la muerte, la piel anuncia que algo grave hay presión inevitable y deterioro de la piel relacionado con isquemia. Nunca se limita nada más a áreas de carga tisular como en las escaras por presión. A la fecha faltan marcadores objetivos y parámetros clínicos que se relacionen con esto y se limita a una formulación de un diagnóstico, clasificación y definición
inconsensuados. Pasa que ahorita a lo mejor puede ser incluso de una demanda médico-legal porque se pueda suponer que un paciente no fue vigilado, no fue cuidado, no se le movilizó estando, por ejemplo, intubado e inconsciente, y los familiares van a reclamar, oiga, viene con multitudes caras y todas son por decúbito, por presión, y no, a lo mejor que fueron originadas por numerosas etiologías. Piénsese, por ejemplo, en entidades como la calcifilaxia, los estados hipercoagulables, la embolia por colesterol hoy tan de moda por los fenómenos de cateterismo, la embolia séptica, la embolia ateromatosa, los tratamientos por cumarina o heparina, o bien la ingesta subrepticia de cocaína adulterada por levamisol, la púrpura fulminas, muy propia de la sepsis de meningococos, etcétera. El síndrome antifosfolípido catastrófico, que es preferentemente el de anticardiolipinas, las fascitis necrotizantes en todas sus expresiones, léase también la gangrena de Fournier, las vasculitis que ya de sí necrosan, y ojo, incluye en esta lista una de las 5 variantes de COVID-19, que es la variante livedoidea necrótica. Aquí tenemos un tobillo que no tiene que ver por presión, es una insuficiencia cutánea aguda secundaria al uso de una reperfusión arterial para el miembro inferior. Aquí tenemos una lesión que llamamos pseudoperniótica del COVID, que posiblemente da más a jóvenes, no es tan de mal pronóstico, pero que se confunda con una lesión tipo Raynaud, tipo pregangrena, y no lo es. Pero en este caso sí tenemos una lesión livedoidea necrosante por COVID. Y ahí está otra más. De hecho, en estas se ha identificado que hay una vasculopatía trombogénica pausa inflamatoria con depósitos desde C5-9B al 9 y C4D. Es un síndrome de lesión microvascular catastrófica donde media mucho el complemento. Aquí tenemos lesiones, otros ejemplos. En este caso fue calcifilaxis. En este caso es una sepsis que empieza por Haemophilus influenzae. Aquí tenemos más calcifilaxia, aquí una ingesta subrepticia de cocaína adulterada con levamisol, sitios muy característicos, los oídos, la punta nasal. Si seguimos nosotros cuestionando qué fue lo que llevó a este paciente a insuficiencia cutánea aguda, siempre vamos a encontrar uno o varios orígenes. Ventilación mecánica, la albúmina descendió abajo de 3 miligramos por decilitro, el paciente es diabético, tiene flujo sanguíneo alterado, hay sepsis como una sepsis viral por COVID, hay un síndrome de disfunción multiorgánica, hay inmovilidad, hay uso de inotrópicos y vasopresores, se hace dobutamina, todo lo que usamos en terapia intensiva. Aquí tienen un cateterismo con la clásica embolia por colesterol. Y aquí tienen otro cateterismo, sea por la vía que entren, por vía poplitea o por vía directa en la zona radial, el émbolo con el dedo clásico por embolia por colesterol. Otra más, en el acercamiento vemos que nada tuvo que ver con la presión, sino con la manipulación del endotelio vascular, que a veces se pronuncia tanto a una fase agónico-bulosa, isquémica, livedoidea, como estos dedos. Este otro patrón anuncia el uso de anticoagulantes. En este otro caso vemos una sepsis bacteriana con los infartos digitales, los nódulos de Osler y Janeway, las embolias que pueden ir a la conjuntiva, el fenómeno de Osler, endocarditis bacteriana, nódulos de Janeway, hemorragias en astilla, y hay variables predictivas para la ICA, una enfermedad arterial periférica, ventilación mecánica de más de 72 horas, cualquiera de estas insuficiencias o un choque séptico franco y falla de más de un sistema en niveles de albúmina depletados a menos de 3.5. Ahí tienen otro más, es una sepsis bacteriana. Esto es insuficiencia cutánea aguda. Insuficiencia cutánea aguda tienen los patrones isquémicos livedoideos. Aquí tienen uno por heparina, otro más por cumarina. Aquí tienen una vasculopatía livedoide y aquí tienen una sepsis que puede ser mucor, aspergillus, cualquiera de esos da prontas insuficiencias cutáneas por el foco embolígeno séptico, en este caso, o de bacterias o de hongos profundos. La típica gangrena de Fournier
fascitis necrotizante en cualquiera de sus modalidades. Ahí tienen la necrosis, ahí tienen otras fascitis necrotizantes postraumáticas con la bulosis agónica, tono libedoideo, otro más que es fascitis necrotizante, otra más, en este caso fue por anticoagulantes, otro más por anticoagulantes y por Vibrio vulnificus en los pacientes con cirrosis. El tejido comprometido ya va indicando una célula apoptótica cuya zona de deterioro fisiológico lo lleva a hipoxia, a estrés mecánico local, a un suministro deficiente de nutrientes y acúmulo de subproductos metabólicos tóxicos para rematar en un cuadro de gangrena progresiva. Esta es la fase final de la insuficiencia cutánea aguda. Las conclusiones. Es una lesión inevitable resultante de una hipoperfusión, amigos, que es originada por disfunción grave de otro sistema orgánico. La ICA puede o no estar asociada a úlceras por presión. ¿Es confusión lingüística o es conceptual? Yo creo que una u otra no las niega. Lo que sí es que debemos de buscar si existe respuesta a esa pregunta. ¿Habrá evidencia sustancial con respecto a la etiología, biomarcadores de diagnóstico y predictores que fueran suficientes para anticiparnos y tratar de darle reversibilidad a la insuficiencia cutánea aguda? Lo dejo en el aire y espero que les sea muy útiles de estos comentarios, sobre todo con el advenimiento de una etapa tan terrible como la que vive este planeta ante el COVID-19. Muchísimas gracias y toda mi gratitud a Roberto Arenas y a la Academia Nacional de Medicina por permitirme este maravilloso foro. Hasta muy pronto, amigos. Mi tema ahora es micosis emergentes. Como sabemos, esto es una emergencia sanitaria y tiene gran impacto en la salud pública por el aumento en incidencia y rango geográfico de estas micosis, muchas reemergentes o resistentes a drogas, y porque algunos hongos no han sido reconocidos como patógenos actualmente. ¿Por qué se presentan? Pues se presentan fundamentalmente por las unidades de cuidados intensivos, las grandes cirugías o grandes quemados, traumas, infección VIH, uso de catéteres intravenosos, neutropenia, trasplantes, uso de biológicos, y porque hay resistencia a azoles porque se usan pesticidas triazólicos. En estas dos comunicaciones recientes les muestro cómo el aumento de susceptibles por el uso de moduladores en inmunidad, como en trasplante de células hematopoyéticas y antagonistas de factor de necrosis tumoral, que han incrementado histoplasma en HIV en Norteamérica y Sudamérica, Fusarium en neutropénicos y Candida auris en los 4 continentes. Y en esta otra comunicación, como en España, por las migraciones, en casi 1,000 hospitalizados se presenta una cuarta parte de histoplasmosis en HIV, 94 coccidioidomicosis y 25 paracoccidioidomicosis. Hago notar que estas últimas micosis no son endémicas en el viejo continente. Hay aumento de hongos oportunistas que son poco frecuentes y poco virulentos, que pueden ser mohos o levaduras, que pueden contaminar, colonizar o causar infección, y este aumento de patógenos es por interacción entre el hospedador y el entorno, por el uso de antifúngicos profilácticos y fundamentalmente por la inmunosupresión grave. Aquí presento brevemente los hongos oportunistas que revisaremos: hialoifomicetos y feoifomicetos, levaduras y zigomicetos. La candidosis en SIDA se presenta desde hace varios años, pero se está incrementando en niños. Candida dubliniensis, que se presenta paralelamente con SIDA, todavía no tiene un consenso de identificación, pero no crece después de los 45 grados y en inmunocomprometidos son más susceptibles a infecciones por cándida por la baja capacidad de secretar interleucina 2 relacionado con respuesta TH1. Ahora Candida auris ocasiona candidemias invasivas, ha emergido en los 5 continentes, se relaciona con epidemias nosocomiales en unidades de cuidados intensivos, es una cepa multiresistente, es casi solo sensible a caspofungina, su prevalencia es desconocida, hay los nichos inciertos y el control es difícil, no hay una identificación fenotípica, se necesita MALDI-TOF o PCR. Vean cómo los puntos rojos se han ido incrementando en los continentes y epidemiológicamente en forma molecular hay 4 clados: el de África, el de Japón, Corea, el de India, Pakistán y el de Venezuela, Colombia.
y en México ya apareció el primer caso de Candida auris y 3 meses después aparecieron 12 casos en una unidad de SARS-CoV-2. Esto está relacionado con el aumento en la mortalidad y recientemente participamos en la publicación de este artículo sobre la resistencia antifúngica en Candida auris relacionada con genes específicos, y ahora en Indizo y Sudáfrica se ha visto que hay resistencia a equinocandinas. También hemos comunicado esta nueva cepa de Cándida que está relacionada con onicomicosis distrófica total, candidosis mucocutánea crónica y diabéticos. Cryptococcus ocasiona infección pulmonar y del sistema nervioso central que tiene una morbimortalidad muy alta, y ahora hay nuevas especies de Cryptococcus, de Neoformas, Bacillisporus, Deuterogati, Tetragati y Decagati. Les ilustro con este caso excepcional una criptococcosis en un paciente que tiene CIRI y con una manifestación en boca, haciendo notar que histoplasmosis y criptococcosis son infecciones fúngicas de mayor prevalencia en pacientes HIV-Sida con linfocitos con cuentas por debajo de 100 células. Son una de las causas más importantes de morbimortalidad en sujetos que no reciben antirretrovirales. Y nosotros desde los 90 llamamos la atención sobre las infecciones por Trichosporum porque además de piedra en los pelos de la cabeza ocasionaba infecciones en las uñas o en los pies. Y no hace mucho tiempo publicamos un caso con una ulceración necrótica en un inmunocompetente. Pero sobre este hongo, especialmente Trichosporum asagi, se han hecho ya comunicaciones importantes en el continente asiático y han aparecido también en otras partes del mundo. La cigomicosis tradicionalmente ligada a los pacientes con diabetes con cetoacidosis, ahora lo vemos en pabellones de hematología. Y en estas comunicaciones del Hospital General de México nos muestra cómo en 35 años han estudiado 214 casos, 115 con afección cutánea y 55 con afección oral. Por nuestra parte, al intentar hacer el diagnóstico molecular de 14 casos, encontramos que era muy parecido el resultado a la histopatología y a la micología. Sin embargo, el diagnóstico molecular nos permite el diagnóstico específico de las especies causales, como en un caso de Syncephalastrum racemosus que comunicamos como el primer caso en México en un paciente con linfoma no Hodgkin. Ahora en la literatura se llama la atención sobre la mucormicosis cutánea primaria por Saxena basiformes en inmunocompetentes y Apophysomisis elegans relacionado a infecciones cutáneas en hospitales. Y se los comunico porque este es un paciente inmunocompetente de 25 años que una semana después de un corte accidental en el antebrazo desarrolló una lesión muy extensa y por un Rhizopus poco patogénico. Aspergillus fumigatus. Ahora se menciona mucho su resistencia por mutación también en diferentes genes, y también la resistencia se ha documentado ya prácticamente en todo el mundo. Se relaciona mucho la presencia de aspergilosis pulmonar con la construcción de hospitales, y nosotros en el GEA González tuvimos 2 casos durante la construcción de la nueva torre. Pero ahora muy recientemente se ha visto que en las unidades de COVID-19 empiezan a aparecer casos también de aspergilosis pulmonar. Y seguramente con la legalización de la marihuana veremos más casos de aspergilosis pulmonar invasiva y alérgica. Fusarium, como ven, desde hace 20 años ya se comunicaban casos en cáncer, formas diseminadas, formas cutáneas primarias, formas sinusales. Aquí les presento un caso de onicomicosis y uno de queratitis micótica, y recientemente se llama la atención sobre las dificultades del tratamiento. Vean un paciente en que se le invade la córnea, y la córnea es lo que depositamos en el medio de cultivo, y también se han desarrollado epidemias de queratitis por Fusarium por la parafernalia de uso de lentes de contacto y la higiene deficiente. Sin embargo, esta solución cumplía las regulaciones antimicrobianos de manufactura y era estéril. Sin embargo, al calentarse la solución por el transporte, pierde su capacidad de inhibir hongo. Hay otros hongos como Lamentosphora prolificans y Fusarium proliferatum, que también se han relacionado con infecciones cutáneas, y este es un caso de SIDA con hialoifomicosis en nuestro hospital.
que fue diagnosticado por la biopsia y posteriormente por el estudio micológico. Y este es un caso de feoifomicosis purpuraria lunata en un paciente con un doble trasplante renal. Pero ahora lo que vemos más son las feoifomicosis superficiales por Neocytoidium Hyalinum y Cytalidium dimidiatum, como este caso, primer caso de onicomicosis negra por Cytalidium, y después una comunicación del descubrimiento de estos casos en República Dominicana por un anamorfo de Natracia mangiferae. Pero la manifestación más frecuente sería el quiste micótico, que también se llama granuloma micótico subcutáneo. Les presento este paciente con manifestaciones cutáneas de lesiones nodulares para hacer notar que la infección fúngica invasiva no ha sido definida adecuadamente, pero es la que se presenta por hongos oportunistas en pacientes inmunodeprimidos o críticos, que la enfermedad puede ser generalizada, grave, con bimortalidad elevada y en la que se necesita un tratamiento oportuno. De hecho, en esta revista americana recientemente publicaron el aumento de la morbimortalidad por la invasión de vasos con isquemia, infarto y necrosis en micosis angioinvasivas que se presentan ante malignidades hematológicas en SIDA, trasplantes y diabetes no controlada, porque la profilaxis antifúngica conlleva resistencia y porque las manifestaciones dermatológicas son cruciales para el diagnóstico. Son los casos que les he presentado, y aquí resaltaría que se necesitan biomarcadores como PCR y maldito para el diagnóstico. Y en esta otra comunicación vemos el amplio espectro de manifestaciones dermatológicas y también de manifestaciones micológicas. Ahora, blastomices es un complejo que se presenta en inmunocomprometidos y en felinos, pero la esporotricosis zoonótica más frecuente en gatos es la producida por Sporotris brasiliensis en Brasil, que es más virulenta y que ha ocasionado una gran cantidad de casos en humanos. Peniciliosis, ocasionada por Penicillium magnificae, fue descrita en los 50. Está relacionada con la rata del mambú y en los 90 se describieron los primeros 200 casos, pero ya el primer caso está descrito en Argentina en un migrante chino. Un hongo parecido fue Monsia pasteuriana, que describió mi profesor en el Instituto Pasteur, el doctor Drouet, y ya en mediados de los 20 pues se describieron 13 casos en Ciudad de Cabo de pacientes con VIH con manifestaciones en pulmón y piel. Vean que en piel las manifestaciones son parecidas a las otras micosis en estos pacientes. Y un hongo que se parece es Emergomyces, también un hongo emergente en todos los continentes. Esta comunicación nos muestra los hongos más temidos en el mundo, que son Aspergillus fumigatus, que produce aflatoxinas, amanita, faloides, intoxicaciones, y hongos que ocasionan daño en interiores, en viviendas, en madera, en pisos, que son patógenos forestales que dañan las ranas verdes. Pero hay 4 patógenos en humanos. Los más importantes, Cladophila bantiana, que ocasiona absceso cerebral en diabéticos, y Malassezia, que se relaciona con pitiriasis capitis, dermatitis seborreica, foliculitis y pitiriasis versicolor, y que afecta la calidad de vida de los pacientes. Los dermatofitos tienen grandes cambios en la nomenclatura, y tan solo les presento un caso de Chrysosporium, que es un hongo queratinofílico emergente en estos últimos días, y el granuloma de Mayoki ahora se ha clasificado perfectamente con esta nueva comunicación para señalar sus formas profundas. Hay algunas que se relacionan con deficiencia de CAR9 y que no están relacionados con inmunodeficiencia, sino especialmente con consanguinidad en África. Y por supuesto ya apareció la resistencia de Trichophyton rubrum y Mentagrophytes a terbinafina, que en la India ha aumentado del 20 a 90% en 15 años y se debe al uso no regulado de antifúngicos. Sin embargo, esta otra comunicación muy reciente nos muestra que itraconazol es el que tiene mayor actividad en la actualidad. También se ha señalado la presencia de antimicóticos de riesgo, más bien, y riesgo de aspergilosis, como es en este caso de voriconazol, y medicamentos aprobados por COFEPRIS como ibrutinib, riesgo para Aspergillus y Cryptococcus, fingolimod, riesgo de criptococosis e histoplasmosis, nivolumab,
aspergillosis invasiva y candidiasis. Como ven, se ha mejorado mucho en la identificación molecular de los hongos. Se han descubierto nuevas especies o subespecies. Hemos avanzado en la epidemiología molecular, pero ahora la resistencia a los antifúngicos se ha incrementado y los nuevos derivados biológicos también se asocian a micosis graves. Por eso, en la más reciente revista Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica, me he permitido escribir un editorial sobre esta revolución micológica médica. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, a mis compañeros académicos por su participación muy puntual en los retos que les hemos puesto. Yo quisiera iniciar este segmento de preguntas y respuestas con una pregunta que le han hecho al doctor Prado y que se la voy a repetir porque él ya tiene la respuesta. Es decir, le pregunta si existen informes sobre la frecuencia de mucormicosis y o aspergilosis sinusal en pacientes con COVID grave. Sí, buenas tardes. Gracias, doctor Arenas. Saludos a todos nuevamente. Efectivamente, ya se han reportado a la fecha al menos 20 artículos de esta relación y en realidad sí hay una razón que es, por un lado, la comorbilidad de los pacientes con COVID, particularmente diabetes. Por otro lado, el daño tisular que causa el propio virus y la respuesta inflamatoria, pero también el tratamiento inmunosupresor con esteroides y con otros fármacos, de tal manera que, diría, es la tormenta perfecta. Seguramente muchos de estos casos están diagnosticados, no se diagnostican porque los pacientes tienen una alta mortalidad. De hecho, en las publicaciones, en estas 20, todos los casos son letales. Entonces, el mensaje es que debemos de estar alerta ante esta posibilidad. Muchas gracias, doctor. Sí, yo quisiera agregar a este comentario del doctor Prado, aunque yo lo presenté muy brevemente, que en una unidad de COVID en Francia ya encontraron 2 casos de aspergilosis por Aspergillus fumigatus. Entonces creo que debiéramos estar más alertas y recurrir más a los servicios de micología para muestras respiratorias. Es decir, también hay que estar muy alertas a esta nueva cepa de cándida que es muy patógena, que es Candida auris, que son hongos emergentes, pero que realmente tenemos que tener mucha atención y realmente, como propusimos este simposio, hacer medicina interdisciplinaria. Pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Tenemos el chat por si alguien quiere preguntar o algunos de la mesa de los académicos. En lo que alguien se anima a hacer alguna pregunta, pues yo sí quiero nuevamente agradecer a todos los profesores que participaron porque, por ejemplo, lo de insuficiencia cutánea aguda del doctor Poletti es una actualización muy reciente sobre la clínica, sobre las dificultades que tenemos para estos pacientes graves. Y aunque muchos dermatólogos como yo, que somos más tradicionales, que estamos en el laboratorio, pues sí, tenemos que ocuparnos un poco del entrenamiento de las nuevas generaciones para que aborden estos problemas. Al trabajo de la doctora Esperanza Ábalos, creo que con ese pequeño segmento que ella presenta, nos muestra cómo las enfermedades autoinmunes que empezaron con una descripción histopatológica, que luego se relacionaron con la apoptosis, pues ahora están relacionados con la medicina genómica y es algo con lo que tenemos que tener una interrelación muy cercana, bueno, con el Instituto de Genómica, etcétera, para pues estar al día en el nuevo conocimiento. Y bueno, con lo del doctor Prado, que ya le hicieron una pregunta, yo quisiera abundar en señalar que él hizo una descripción muy clara de la fisiopatogenia que nos permite entender mejor esta enfermedad, y él también puntualizó sobre la diferenciación entre la aspergilosis y la mucormicosis. Pero también hay que señalar que debemos estudiar más, debemos preparar más personal,
porque nosotros estamos en la capa córnea prácticamente académica y creo que los jóvenes tendrían que prepararse más, porque aunque él lo puso muy puntual, en la práctica la diferenciación entre un filamento de un aspergillus y de un mucor no es tan sencillito como se plantea, es decir, es observador dependiente. Así que tenemos que tener más entrenamiento en áreas que tradicionalmente no se enseñan en la medicina. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Roberto Arenas, por este maravilloso simposio de dermatología interdisciplinaria. Muchas gracias al doctor Héctor Manuel Prado, a la doctora Esperanza Ábalos, al doctor Eduardo David Poletti, por esta maravillosa discusión. Por supuesto, tengo que agradecer y dar la bienvenida al doctor Humberto Francisco Astiazarán y al doctor Donatiu Barrientos por sus trabajos de ingreso. Y con esto, bueno, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy, recordándoles que el próximo miércoles no vamos a tener sesión, reanudaremos actividades hasta el día 7 de abril, deseándoles que pasen unas buenas vacaciones de Semana Santa, cuidados en casa, por favor, y nos vemos aquí al regreso el día 7 de abril a las 5 de la tarde con otro nuevo simposio, donde estaremos viendo, como lo pueden ver aquí, los trabajos de ingreso, y tendremos un simposio de el currículum médico frente al cambio, la conservación de la salud, que estará a cargo del doctor Joaquín López Bárcena. Los esperamos a todos y muchas gracias y buenas tardes tengan todos ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias a todos y felicidades por excelente sesión. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Hasta luego.